Listo, buenas tardes, estimados con todos. Vamos a revisar lo del Drive que me están indicando que tienen inconvenientes para subir. Me parece raro porque está desbloqueado todo y no está el compañero que me está diciendo que está bloqueado. A ver, la tarea es la tarea 5. Bueno, ya está subido. Vamos. El compartido y está en modo editor, entonces no tienen inconveniente ustedes para subir las tareas todavía. Aquí un compañero de ustedes me está diciendo que sale que no tengo permiso. Buenas tardes. Listo, a ver, no he recibido mensajes de los compañeros que tenían pendientes trabajos y pruebas. Déjenme ver. Y habíamos quedado que hasta hoy solventábamos todo. A ver, pruebas. No sé, no está. A ver, no sé si está aquí. Guagua Evelyn. No ha rendido prueba. Bolaños Rosenberg. ¿Y cuándo piensa rendirla? Eso es lo que me interesa. Ya, no, sí, la pregunta es ¿cuándo piensa volver a dar? Ya. Listo, a ver. 3:40 termina, a las 3:25 me hace acuerdo. 3:20 me hace acuerdo para habilitarle y que pueda rendir. No sé si están los otros compañeros. González Guagua, Gregorio, Caicedo David y Bolaño Rosenberg. No sé si están por aquí. Lo que sí le voy a recomendar a la compañera es que me habilite la cámara. Y a ver, ¿me repite? ¿No le escuché? Los dos compañeros se retiraron. Ya, entonces quedaría pendiente González Gregorio entonces. Bueno. Ya, entonces con la compañera estaríamos listos. Las tareas ya les voy a revisar este fin de semana y les tengo calificado. El examen del segundo parcial, por favor, va a ser el día jueves. No se olvide. No hay más tiempo porque ya el día viernes tenemos que subir notas. Entonces trate de rendir la prueba, rendir el examen. ¿Sí? No va a ser tampoco difícil porque corresponde al segundo parcial y el segundo parcial todo se centra en los mantenimientos.
¿sí? Entonces de pronto va a ser algo parecido a la prueba que ya dieron. Entonces eso les podría decir como adelanto del examen del segundo parcial, ¿sí? Listo, entonces ya las tareas tengo que revisarlas. La prueba, los foros, no sé si ya completaron quienes les faltaba. Corozo Cristel y Gabriel Pico. Faltaba que participen en los foros. Y ahí ya creo que nada más. Listo. Entonces, como estábamos viendo el día de ayer, la última unidad es respecto a los sistemas de gestión de mantenimiento. Habíamos hablado sobre la norma ISO, que es específica para lo que es mantenimiento en el área petrolera. Y también estábamos revisando, ya vamos a revisar un poco más a detalle, lo que era el plan de mantenimiento de una empresa local, en este caso Petroecuador, ¿sí? Que se vea quiénes son los que intervienen y qué políticas se da, más que nada la estructura de cómo está hecho el plan. Si ustedes pueden ver en el aula virtual, al final hay una encuesta que por favor les invito a que la llenen. Es una encuesta colocada por las autoridades, ¿sí? Es obligatoria, como dice aquí, la encuesta es obligatoria y deberá realizarse una vez por cada asignatura hasta el sábado 12 de septiembre. Entonces solamente tiene máximo hasta mañana para llenar esta encuesta, ¿sí? Por favor, hágalo. De pronto, no sé si después vayan a tener complicaciones. No lo pido yo, lo piden las autoridades. Entiendo que en el resto de asignaturas también deberán llenar la misma encuesta. Entonces ustedes ya saben. Sin embargo, les aviso como parte de esta materia que contesten esta encuesta. Repito, la fecha es hasta el día de mañana. No tienen más para llenarla. ¿Qué más? Están notas, están temas. Con esto se terminaría el PEA. Estamos hablando del examen parcial que va a ser el día jueves. Los temas abordará lo que vimos en este segundo periodo, que es todo respecto a mantenimiento, ¿sí? En este segundo periodo lo que vimos fue el capítulo de mantenimiento, entonces será algo bastante parecido a la prueba que ya dieron anteriormente, ¿sí? Listo, hasta ahí creo que todos los avisos. El último aviso. Las autoridades están indicando que hay una socialización del plan de igualdad para los estudiantes desde 4 a 5, por favor asistir. Nosotros los docentes tenemos de 5 a 6, ¿sí? Entonces, luego de la clase conmigo, que acaba a 3:40, estén pendientes porque a las 4 ya tienen que conectarse a esta socialización, sí, del plan de igualdad. Listo, creo que esos son todos los mensajes. El compañero sigue sin poder subir su tarea. Ya, listo, entonces continuemos.
Listo, entonces, a ver, esta es la norma ISO, esa ya la revisamos. Vamos al plan de mantenimiento de Petroecuador, que debe ser algo similar que lleven las empresas públicas y que es bueno que ustedes conozcan. Algo habíamos hablado y estaba participando uno de sus compañeros respecto a de que sí, y yo les comentaba, en papel sí tenemos muchas cosas. Sí, déjeme ver. Sí, sí está grabándose, gracias. Ya. Entonces, les comentábamos que en papel sí, en papel se tiene bien definido, sí, los propósitos. Miren, por ejemplo, el plan de mantenimiento, el propósito dice determinar las actividades y recursos. Esto es importante. Actividades y recursos necesarios para el mantenimiento operativo de los equipos o unidades productivas relacionadas directamente con las actividades de exploración y producción, refinación, transporte y almacenamiento y seguridad, salud y ambiente de EP Petroecuador. ¿Sí ven? Entonces abarca todos los giros específicos, exploración y producción, esto es petroproducción o Petroamazonas como se le conoce, refinación, las partes de todas las refinerías que hay, la de Xuxufindi, la de aquí de Esmeraldas, la de La Libertad, transporte y almacenamiento, se está refiriendo a lo que es el oleoducto y los poliductos, ¿sí? Y la gerencia de seguridad, salud y ambiente, que también forma parte de la cadena de valor de Petroecuador, ¿sí? Entonces, como ven, son actividades y recursos. Eso es lo que el propósito de este plan, determinar las actividades y los recursos. En actividades estará el personal operativo, obviamente de mantenimiento, y en cambio en recursos ahí intervienen todos, porque el personal de mantenimiento no es el que compra, el personal de mantenimiento no es el que da las asignaciones presupuestarias, no es el que pide el dinero, ¿sí? Sino las autoridades. Entonces, como ven, aquí estarían involucrados todos los estamentos de la empresa. Vamos viendo el alcance de este plan. Está desde la identificación de los equipos hasta la aprobación de los planes y presupuesto de mantenimiento operativo, ¿sí? Identificación de los equipos. Para este capítulo de identificación, ellos se basan en la norma ISO que habíamos revisado, que en una parte nos indica cómo codificar cada uno de los equipos que se utilizan en el área petrolera. Entonces Petroecuador hace uso de esta norma ISO para esta parte, identificación de los equipos. Nomenclatura sería de los equipos, ¿sí? Dice, el proceso aplica para la planificación del mantenimiento operativo de los equipos relacionados directamente con las actividades de la empresa. Si ustedes ven, aquí no habla del parque automotor. Nosotros sabemos que Petroecuador tiene cualquier cantidad de camionetas, ¿sí? Tiene cualquier cantidad de máquina pesada, ¿sí? Pero este plan y cada empresa exactamente hace lo mismo. La empresa solamente puede velar por el giro específico del negocio. Petroecuador es una empresa que se encarga de lo que es exploración y producción, refinación, transporte y almacenamiento, y lo que es seguridad, salud y ambiente de la empresa. Aquí no está el parque automotor, porque en Petroecuador no es una empresa que haga el mantenimiento preventivo y correctivo de las camionetas. No es una empresa que haga mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados. No es una empresa que haga mantenimiento preventivo y correctivo de motores eléctricos, ¿sí? La empresa no está para eso. Estos sistemas que les acabo de decir yo, el parque automotor, los aires acondicionados, los motores eléctricos y muchas cosas más,
yo que sé, las instalaciones propiamente dichas, el corte de maleza, porque ustedes saben que alrededor de la empresa existe el crecimiento de maleza y tiene que ser cortado. Yo que sé, la parte de la comida que también se les da a los trabajadores, la parte del alojamiento, la logística que también se da a los trabajadores, eso no forma parte de este plan. El plan está hecho solamente para, como dice aquí, las actividades que están directamente relacionadas con el giro específico del negocio. ¿Qué significa eso? Que todo lo demás, todo lo que estamos hablando, Petroecuador o cualquier empresa subcontrata. Ahí es donde usted puede intervenir. Usted ya se va a graduar de Luis Tello, de pronto se va a formar su propia empresa, ¿sí? Y va a tratar de dar estos servicios. Petroecuador no es una empresa de hacer mantenimientos de motores eléctricos o de aires acondicionados. Perfecto, entonces yo voy a dar ese servicio. Petroecuador sacará a licitación los contratos y usted puede participar para proveer ese servicio. Entonces, ese sería una posible área de trabajo que usted pueda tener como profesional, en el ámbito profesional, si es que quiere abrirse usted su propia empresa. Si es que no, la otra posibilidad es que trate de ingresar a trabajar para la empresa, en cuyo caso ahí usted se dedicará al mantenimiento de estos sistemas que están relacionados a este giro específico del negocio, ¿sí? A lo que es petróleo. El dueño del proceso, ¿sí? El dueño del proceso, miren cómo se va identificando. En unos casos es el superintendente, en otros casos, en otra gerencia, son los intendentes y coordinadores generales, en otras es el intendente de terminal marítimo, los coordinadores de mantenimiento, coordinador de mitigación y remediación, ¿sí? Coordinador de tecnologías ambientales. Entonces, todo proceso tiene un responsable y aquí lo están definiendo. ¿Sí? El proceso de mantenimiento para Petroecuador, ¿cuál es el responsable? Entonces, la máxima autoridad, el gerente general, es el que pedirá sus informes a los responsables. Estos responsables tienen que velar porque tengan, como dice acá, que realicen las actividades y tengan todos los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo. ¿Sí? Ellos son los responsables. Entonces, en todo proceso debe existir un responsable. Aquí vienen las políticas del proceso. ¿Se acuerdan que hablábamos de las políticas cuando hablábamos de mantenimiento? Usted puede tener el conocimiento del mantenimiento preventivo, del mantenimiento correctivo, del predictivo, del productivo total. Puede tener conceptos de mantenibilidad, confiabilidad. Sí, puede tener los conceptos de, qué sé yo, de análisis de los elementos, de las partes para determinar el tiempo de vida útil exacto. Todos esos conocimientos puede tener, pero al final usted tiene que guiarse y cumplir con las políticas que la empresa pone para el mantenimiento. Entonces, la empresa aquí está indicando estas siguientes políticas. ¿Sí? Dice, en la ejecución de este proceso se deberá observar toda la normativa vigente aplicándola según su orden jerárquico y especialidad. En caso de duda, se observará la norma de rango superior. ¿Sí? Entonces, la política en este caso lo está haciendo de manera general, dice cumplir la normativa vigente. Eso en otras palabras. ¿Sí? La planificación del mantenimiento se realizará según los manuales del fabricante, normas técnicas y experiencia del personal. ¿Sí? Entonces, como yo en algún mensaje les indicaba a sus compañeros cuando hacían el mantenimiento,
una buena guía son los manuales del fabricante. Todo fabricante le indica, bueno, todo fabricante le da dos manuales. El uno que le dice cómo operarlo y el otro que le dice cómo mantenerlo. Adicional sabe haber un manual de partes y piezas, ¿sí? Pero lo más común es eso, manual de operación y manual de mantenimiento. Entonces apóyese en los manuales para tener una idea que viene directamente del fabricante. ¿Quién le conoce más al equipo o al sistema si no es el fabricante que lo diseñó y lo elaboró? Es la información más confiable que existe, ¿sí? Entonces tiene que guiarse, dice acá, en los manuales, en las normas técnicas, ¿sí? Y la experiencia del personal. La presentación de los planes de mantenimiento serán hasta fines del primer semestre anterior al año de ejecución, ¿sí? Entonces planifican con un año de anticipación, como en los ejemplos que decían y analizábamos con los compañeros, que vienen los imprevistos. Yo sé que los imprevistos hay, pero hay cosas que ya debieron ser analizadas con anticipación y simuladas con anticipación. Según la teoría, todo se puede prever, bueno, la mayoría ya son cosas fortuitas las que no se puede prever, pero casi la mayoría sí. De pronto esto no se lo hace, a todo nivel, no solamente en la planificación, sino también en lo que hablaba el compañero de los permisos de trabajo, ¿sí? Según la normativa, según lo que se debe cumplir, y hablábamos del ejemplo del uso de una retroexcavadora, de una grúa, perdón, se tiene que hacer una simulación. O sea, a la grúa tiene que el jefe, el encargado y el que opera, todos los involucrados del trabajo, tienen que estar en el sitio, tienen que llamar a la grúa, tienen que hacerle circular, tienen que hacer una simulación. Entonces le hacen que maneje la grúa como si ya tuviera la carga, le dicen en qué sitio tiene que colocarse la grúa. Acuérdese que no puede colocarse en cualquier lado, le puede vencer la carga y puede ocasionar cualquier daño. Entonces todo eso se ensaya antes del trabajo real. Entonces de pronto en eso también hay un poco de incumplimientos. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo suficiente para hacer estas simulaciones, ¿sí? No digo que no hagan nada, claro. Uh-huh. Uh-huh. Claro. No, está bien, sí, pero por ley tienen que cumplir. Eso dice la parte de lo que es seguridad. O sea, ahí independientemente del costo es algo que tiene que hacer. Ahora, las máquinas pertenecen a la misma empresa, Petroecuador. Entonces no hay ese escenario de que le estén cobrando de más. Sí, las máquinas pertenecen a la empresa y los operadores también son contratados por la empresa. Entonces ahí no hay ese justificativo. Sin embargo, pese a que las máquinas son de ellos y los operadores también, muy rara vez se lo hace. Pero veamos el sentido que tiene esto. Si bien es cierto y es verdad lo que dice, la máquina ya tiene sus parámetros de operación, sabe cuánta carga puede soportar, a qué longitud ¿qué sería? De la torre pueden soportar X carga, todos esos datos conocen. Sí, si las máquinas son antiguas, tienen un manual con unas tablas que le dicen para tanta carga, hasta tanta longitud puedo yo sacar el brazo. Y hay las máquinas modernas que en el panel automáticamente le indica con alarmas y le va diciendo, ya hasta aquí puedo sacar el brazo, más de esto ya no puedo porque tengo una carga de tanto peso. Entonces cualquiera que sea el tipo de máquina que tiene esas ayudas y tiene ese conocimiento.
Pero ¿qué no le hace la máquina? La máquina no sabe la ruta, la máquina no sabe en qué posición se va a poner. Y muchas veces eso ayuda bastante en el trabajo, ¿sí? De pronto, acuérdese que estamos dependientes de la parte hasta cierto punto psicológica de las personas. Es un aspecto que también trata lo que es seguridad y salud. Puede hacer usted el permiso de trabajo, puede ver riesgos físicos, riesgos químicos, riesgo en altura, trabajos en altura y todo lo demás. Pero hay un capítulo que también está en la norma, que es el aspecto psicológico de las personas. Y en eso usted no puede evaluar en el permiso de trabajo. En el análisis de riesgo usted no evalúa. Sin embargo, es algo real. Todos hemos experimentado. Hay veces que amanecemos, como sabemos decir, con el pie izquierdo. Todo nos sale mal. No es que querramos, pero amanecemos con el pie izquierdo y todo nos sale mal. Y así usted va a trabajar y en el trabajo también puede cometer algún accidente. Entonces, ese aspecto de riesgo es muy poco analizado, mejor dicho, casi no se analiza. Hay veces, en cambio, que amanecemos bien lúcidos y todo lo que pensamos, todo nos sale bien, ¿sí? Entonces, como hay días buenos, hay días malos. Dígame. Sí, pero el aspecto psicológico no lo evalúan. O sea, puede ver que físicamente esté bien, que no tenga enfermedades, todo lo demás. De hecho, todos podemos estar en cuanto a la parte física y todo de salud bien, pero nos sentimos agobiados, yo que sé, por un problema familiar, por un problema con los hijos. Entonces, eso es algo bien difícil de simular. Por eso es que se hizo también una buena práctica de dar esas famosas charlas de 5 minutos al inicio de la jornada. Les reúnen a todo el personal y les dan ciertas charlas, les hacen hacer ejercicios también, les dan una charla de motivación, les dan una charla de que se acuerden los peligros a los que están expuestos y un montón de ese tipo, ¿sí? Son las famosas charlas de 5 minutos que les dan. El propósito de esas charlas es identificar la participación, porque ahí usted ya puede tener un primer acercamiento con el trabajador. Si usted se pone a hacer una parte de ejercicios y ve que un trabajador está con desánimo, con desgano, entonces quien está al frente de eso, que debe ser una persona con conocimiento, ya puede darse cuenta que tiene algún problema, ¿sí? Entonces para eso también son las famosas charlas de los 5 minutos. Pero muchas veces le ven solamente como parte que hay que cumplir. No, me dijeron que les dé la charla de los 5 minutos, verán, tendrán cuidado con los riesgos eléctricos, acuérdense de las 5 reglas de oro, y las 5 reglas de oro son, yo qué sé, desconectar, bloquear, medir, etiquetar, ¿sí? Claro, son las famosas inducciones que les dan, ¿sí? Pero eso es lo que les digo, las inducciones tienen un trasfondo un poquito más detallado. También sirve para la persona que está dando la inducción de ver de qué manera está respondiendo el personal. Si tienen algún problema que ellos están trayendo desde la casa hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque el riesgo es bastante grande. ¿Sí? Al menos cuando estamos hablando de trabajos en altura o estamos hablando de trabajos con grúas. Ustedes han visto las grúas que maneja Petroecuador, son unas grúas bastante grandes, ¿sí? Si es que no tienen precauciones, pueden ocasionar bastante daño, aunque no lo crean. Alguna vez vino personal de Argentina creo que fue, o Chile, bueno, de Argentina creo que era, y nos mostraban videos de un accidente que tuvieron ellos en una refinería, sí, en una planta donde tenían tanques de almacenamiento de crudo. Ahí sale en la cámara, porque tienen cámaras de video colocadas en toda la planta, entonces ahí sale la cámara y sale la hora. La hora ya era la tarde, era como las 5 de la tarde, donde ya todo el mundo salía. De hecho, el operador de la grúa
ya quitó los contrapesos, ya estaba, como quien dice, acomodando todas sus cosas para dejar la máquina y salir del trabajo. En ese momento, un amigo de él que estaba trabajando alrededor del tanque le dice que, como han tenido unas estructuras ahí, le dice que le dé una mano moviendo las estructuras para no dejarle muy cerca el tanque. El operador de la grúa, que ya tenía los contrapesos afuera y todo lo demás, se olvidó que ya descargó los contrapesos. Él dice, bueno, listo, se acerca al sitio donde estaban las estructuras, le conectan, le enganchan las estructuras, él empieza a izar la carga y como no tenía contrapesos, la máquina se vence y se mueve, con mala suerte que la máquina cae en un costado del tanque donde estaba almacenado crudo y parece cosa increíble. El tanque como si fuera de papel y como si usted le hiciera un corte. Se hizo un corte y se aplastó como si fuera de papel. Y todo el crudo que tenía almacenado se regó en los cubetos. ¿Por qué? Por un descuido del operador. ¿Por qué? Por cansancio o fatiga, y ya fue el final de la jornada, porque la hora aparece en el video, ¿sí? Entonces, él ya estaba terminando su jornada, dejaba su máquina, pero no se dio cuenta, el momento que le llamaron a remover ciertas estructuras, no se dio cuenta de cómo tenía su máquina, que lo tenía sin los contrapesos, y ocasionó tremendo accidente, ¿sí? Entonces, es bien delicado esta parte. Por eso digo, para cada uno de esas situaciones tiene que hacerse una simulación. Es lo que dice la norma, por eso digo, en ciertos casos se cumple, en ciertos casos no. Lo importante es que usted en este momento ya tiene el conocimiento de cómo tiene que manejarse en esas circunstancias, ¿sí? Si su jefe, si usted está trabajando en una de estas empresas y su jefe le dice, verá, ayúdele aquí, tenemos que remover este transformador o tenemos que hacer el cambio de estos motores y necesitamos utilizar la grúa, mañana empiezan esos trabajos a primera hora. Usted tiene que decirle, allá, pero tenemos que ver una ruta adecuada, tenemos que hacer una simulación con la grúa y tenemos que todo lo demás. En todo caso, no es que usted le dé órdenes al jefe, simplemente le hace acuerdo porque eso dice la normativa. Basta con que usted le diga eso y cualquier jefe que realmente sea competente le va a entender y le va a decir gracias en vez de molestarse, ¿sí? No es el punto de darle órdenes, de decirle, ya, entonces mañana le espero a primera hora para hacer la simulación. No, solamente decirle, vamos a hacer ese trabajo, el área, usted más que nadie conoce el área, entonces debe indicarle, el área es un poco complicada, hay que tener mucho cuidado, entonces hay que recomendarle al operador de la grúa que haga una simulación previa para cumplir con la normativa. El momento que dice esas palabras mágicas, el jefe que sí es competente le va a decir gracias, ¿sí? Ya el jefe que es incompetente le va a decir, no, a mí no me importa, mañana a primera hora quiero hecho ese trabajo y no me venga con tonterías, por decir una cosa. Así que si hay jefes de ese estilo, ¿sí? Entonces usted debe, en todo caso, como les he dicho en todo el transcurso de este curso, usted debe exponer su criterio ya como profesional en la materia, ¿sí? Como conocedor de la materia. Listo, ¿qué más dice acá? Para la ejecución de este proceso se deberá considerar el procedimiento para la administración y control de propiedad, planta y equipo. Bueno, es otro proceso que maneja la empresa. Para la ejecución de este proceso, cada gerencia de la empresa cumplirá las actividades de acuerdo a su ámbito de competencia, en base a lo que establece la tabla de actividades para la elaboración del plan de mantenimiento. Sí, entonces las políticas están bastante generales. En sí se centran en los manuales del fabricante, las normas técnicas establecidas y la experiencia del personal. Le dan bastante peso a la experiencia del personal, ¿sí? De pronto, por eso la empresa, ¿qué sería?
Bueno, en ciertos casos, porque no siempre, siempre hay el padrinazgo, pero en ciertos casos tratan de ver el personal idóneo para que trabaje en la empresa. Si bien es cierto, hay bastante personal, incluso podría decir personal innecesario, pero dentro del grupo siempre hay una persona que sabe bastante, que tiene el conocimiento real del área, y a esa persona se le encomienda eso, ¿sí? Ustedes saben, no es misterio ni es oculto para todos de que Petroecuador tiene demasiado personal, más del que necesita. Sí, efectivamente es así. Sí, en el tema de tesis mío de una maestría que estaba haciendo era justamente el análisis del personal en Petroecuador. Los resultados son los siguientes, para no entrar tanto a detalle. Coja usted una muestra de 4 trabajadores de la empresa. Digamos, váyase a refinería, vaya al área de mantenimiento eléctrico y coja 4 personas. De esa muestra de 4 personas, uno trabaja, otro le ayuda al que trabaja y 2 están gratis ahí. Sí, ese es el resultado real de cómo se maneja la empresa. Entonces, de esa persona, ese es el contraste. Habiendo 2 que no hacen nada, pero el que sí hace tiene un buen conocimiento del área. En eso sí se caracteriza la empresa. Que puede ser una persona, una sola persona, un solo trabajador, que realmente saque el aire, como se dice vulgarmente, trabajando, pero esa persona, esa única persona, sí tiene un buen conocimiento del área. En cualquier área que ustedes quieran verlo. Eso es lo bueno de la empresa. Por eso se da el lujo de tener personal que no haga nada, porque hay uno que hace por 3. ¿Sí? Entonces, ese peso, ese conocimiento, esa experiencia le está también garantizando el funcionamiento de la empresa. En cuanto a esto de mantenimiento, ¿no? Por eso es el peso que se le da aquí en la planificación a la experiencia del personal. Entonces, vamos viendo, ahí están los subprocesos. Esto ya parece que lo habíamos revisado. En el puesto, el responsable y las autoridades, vámonos más bien a ver el diagrama de flujo, que es el que se entiende mejor. Miren, así de sencillo es el diagrama de flujo para la elaboración del plan de mantenimiento. Dice primero, el plan de mantenimiento inicia con identificar y listar los equipos por áreas. Es importante, es fundamental. Entonces, usted si es que es contratado por estas empresas, usted lo primero que tiene o la primera información que le entregan es el listado de equipos que tienen en cada una de las áreas. ¿Sí? El listado de equipos, le dan la codificación, le dan los datos de placa de cada equipo, de cada sistema, y le indican todo la parte de operativa, eso también le indican y es algo que usted debe conocer. Entonces, ya están identificados y listados los equipos por áreas. ¿Sí? Eso se va actualizando. Acuérdese que si usted hizo el cambio de un motor, cambió el motor y puso otro, ese otro tiene otro historial, entonces tiene que actualizar este listado. ¿Sí? Ahí volvemos a utilizar las fichas de seguimiento que habíamos hablado anteriormente, que es como el paciente para un médico. Cada equipo tiene su hoja de seguimiento. Entonces, si usted hizo el cambio de un motor de un área a la otra, va heredando todos los trabajos anteriores que tuvo ese equipo. O si es que lo reemplaza por uno nuevo, bueno, pues empieza a crearse su ficha de hoja de vida de la máquina. ¿Sí? Acuérdese que los equipos nuevos también tienen un alto riesgo de fallo, entonces debe estar pendiente de ese equipo nuevo que está conectando. Como siguiente punto, hacen la clasificación de los equipos críticos. ¿Sí? Hacen una clasificación de equipos. Esto en base a la norma, a esta de acá. ¿Se acuerdan que aquí trataban de identificar cuáles eran las partes factibles de mantenimiento, las partes críticas? Eso es lo que indica aquí la norma. Vamos viendo el ejemplo que habíamos estado analizando.
Y aquí están los ejemplos. Así a grosso modo pueden ver toda la clasificación que hacen de los equipos. Sí, lo dividen como equipo rotativo. Ahí están los motores de combustión, los compresores, los generadores, los motores eléctricos, las turbinas a gas, las bombas, las turbinas de vapor, los turboexpansores, los ventiladores, los expansores de líquido, los mezcladores, todos como los clasifica como equipo rotativo. Como equipos mecánicos están los, ¿qué sería esto la traducción? Las grúas, ¿sí? Los intercambiadores de calor, los boilers, las calderas, ¿sí? Los tanques, las tuberías, las winchas, todo eso de ahí, ¿sí? Como parte eléctrica están las fuentes ininterrumpidas de poder, los famosos UPS, los transformadores, los switchgears, los convertidores de frecuencia, los terminadores y los cables de poder, todo eso lo clasifican como equipos eléctricos. Hay la parte de seguridad y control, ¿sí? Lo que son los detectores de gas, de fuego, los dispositivos de entrada, todo lo que son instrumentos de medición, las unidades de control, todo lo que son PLCs, controladores, todo lo demás, válvulas, porque son los elementos finales de control, ¿sí? Entonces todos esos equipos son considerados dentro de esta clasificación como equipos de control y seguridad. Hay otros sistemas o subsistemas que también son clasificados, ¿sí? Y hay más clasificaciones por acá. Sí, la parte marina también tiene que ver. Y aquí Petroecuador, por ejemplo, tiene su área terrestre y área marítima, allá donde dan carga a los buques. Entonces, si ven, esta norma abarca todas las áreas posibles. Es específica para lo que es Petróleos, una empresa petrolera. Entonces, en función de esta norma, Petroecuador hace esto, la clasificación de los equipos críticos, ¿sí? La siguiente punto, el punto 3, dice determinar las tareas y frecuencia de mantenimiento. Para eso, acuérdense que en las políticas decía, guíense en los manuales, guíense en el personal, la experiencia del personal, y una más que me estoy olvidando, en las normativas. Entonces, enfocado en esas tres, se determinan las actividades que hay que hacer y la frecuencia que hay que hacerle en el mantenimiento, ¿sí? Entonces es la experiencia del personal el que va a decir si lo hace cada 6 meses, si lo hace cada año o si lo hace cada año y medio, por poner un ejemplo, ¿sí? Se elabora, como punto 4, se elabora el plan de mantenimiento y el presupuesto. Entonces, una vez que ya tiene levantadas las actividades, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted dice que para el mantenimiento preventivo de un motor eléctrico, tiene que hacer el cambio de rodamientos, entonces ya tiene que presupuestar. Como aquí ya tiene listado, ya tengo 100 motores eléctricos de 20 HP, listo. La actividad dice que tengo que cambiarle rodamientos, perfecto, entonces ya me puedo presupuestar, ¿sí? Son 2 rodamientos por motor, son X motores, tanto vale cada rodamiento, entonces yo debo tener un presupuesto de tanto, ¿sí? Y usted arma, como decía, el plan junto con los recursos. Si no tiene recursos, no puede hacer el mantenimiento, así de sencillo. Como punto 5 está revisar el plan de mantenimiento, ¿sí? Si es que ya hizo esto, entonces hay que hacer una revisión continua. Y pasa a aprobación el plan. Si el plan no es aprobado, regresa a la elaboración y presupuesto. Una vez que ya el plan es aprobado, viene a la revisión del presupuesto final. Eso ya no se encarga mantenimiento, de eso se encargan las gerencias de la empresa, son las que le dan el presupuesto, le habilitan el presupuesto
le ponen en planificación para el siguiente año en compras y contrataciones, y ahí sí puede ejecutar el mantenimiento. Entonces, ¿cuándo usted hace esta planificación? Con un año de anticipación. ¿Sí? Bueno, para continuar, ya apareció el mensaje de los 5 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar inmediatamente. Ok, listo. Continuemos con la clase entonces. Ok, entonces, como podemos ver, una empresa que la tenemos aquí en Esmeraldas, como es Petroecuador, empresa pública, vemos de qué manera cumple con lo que es el mantenimiento de sus equipos y sistemas, ¿sí? Qué actividades realiza para hacer su planificación, ¿sí? Cuáles son sus políticas, ¿sí? Y si guardan o no relación con normativas o sistemas de gestión. ¿Sí? Si guardan relación con sistemas de gestión y si tienen elaborado un plan. ¿Sí? Vuelvo y repito, en papel se tienen muchas cosas y cosas buenas, ¿sí? Ahora, hay que ver también la parte de ejecución, como siempre les he dicho. Una cosa es el papel y otra cosa es la ejecución real. Como ven, esto se hace con un año de anticipación. Y con un año de anticipación, esto está encargado a los propios trabajadores. Y habíamos hablado que de 4 de un área, 1 trabaja, 1 le ayuda y 2 no hacen nada. Entonces, si le tocó revisar el plan de mantenimiento para el siguiente año, ¿quién lo va a hacer? El 1 que saca la cara por el grupo, lo que significa que se está jugando entre 2 actividades. Como es el único que hace el trabajo y es el único que puede hacer este análisis, entonces está con sobrecarga de trabajo. Dependiendo de las prioridades que tengan en ese momento de trabajos, él cogerá esta información y lo hará de pronto así, sin mucho detalle. Habrá muchas cosas que se le pase por alto. ¿Por qué? Porque al ser el único, no tener mucho apoyo del área,
entonces está sobrecargado de trabajo, entonces no va a ser un buen trabajo. Y ya vamos a darnos cuenta que para el siguiente año, donde le toque hacer el mantenimiento, si es que no consideró ciertas cosas para el presupuesto, no podrá hacerlas. Digamos que ya le tocaba hacer el cambio de ciertos motores y no le puso en el presupuesto del siguiente año. Entonces llegó el siguiente año y no va a poder hacer el cambio porque él mismo no lo puso. Esa es en cambio la otra realidad, ¿sí? La realidad del personal. Por eso les digo, ustedes ya tienen el conocimiento y lo que espera la empresa es que vayan y aporten con su conocimiento. No formen parte de esas dos personas que están ahí solamente ganando el sueldo sin hacer casi nada. No vayan a formar esa lista de profesionales. Vayan a darle apoyo a las personas que sí hacen bien su trabajo. ¿Sí? En esa parte, por ejemplo, y es la realidad, eso no se refleja aquí. Cualquier empresa que haga una auditoría, Petroecuador va a decir, no, tienen toda la documentación, me parece muy bien, está perfecto. Pero vayan a ver la realidad, y la realidad es en la que tenemos nosotros inconvenientes. ¿Sí? Si todos del grupo de 4 que les comentaba de la muestra, si del grupo de 4, los 4 defienden su unidad y hacen bien su trabajo, entonces cuando les llegue el plan, 2 pueden encargarse de hacer un buen plan y los otros 2 continúan haciendo el trabajo de mantenimiento y todo va a salir lindo. Pero hay muchas veces, Petroecuador se maneja diferente, parece mentira, pero se maneja diferente. En refinería pueden ver cualquier cantidad de trabajadores. En el SOTE, en cambio, los trabajadores son limitados. Ahí, en cambio, me asustan. En refinería, en mantenimiento, usted puede ver que hay un grupo que hace mediciones eléctricas, pero no hace mantenimiento. Es interesante porque ellos van con los equipos, pero no tienen ni un destornillador. No tienen ni un destornillador ni unas llaves. Porque dicen, no, nosotros solamente evaluamos al equipo. El otro grupo es el que hace el mantenimiento. Entonces, como por lo general van los dos, entonces al que hace mantenimiento, el que sí tiene las herramientas, es el que le da haciendo las desconexiones y todo lo demás. Ellos van con su Megger, con su equipo eléctrico para mediciones, van, hacen las mediciones y se van. Entonces, refinería se da el lujo de tener grupos para hacer una sola actividad. Pero eso pasa en refinería. Váyanse a ustedes al SOTE y en cambio ahí es al revés. Una persona haciendo de todo. Entonces, pese a que es la misma empresa, pero no se manejan de la misma manera. Entonces, esa es una realidad que usted tiene que conocerla para entenderla. ¿Sí? Entonces, viéndola en papel, todo está bonito. Pero ya yendo a la realidad, usted tiene que analizar cada una de las áreas de la empresa. Cada gerencia es completamente diferente. Poliducto también tiene bastante personal para sus operaciones, para sus áreas, para mantenimiento. En refinería hay bastante, en Poliducto también hay bastante. Y, por ejemplo, Poliducto se caracteriza por tener bastante personal joven. Hay bastante ingeniero y muchachos jóvenes que recién son salidos de las universidades y son capacitados en Poliducto. Antes era Petrocomercial, ahora es Poliducto. Entonces, en eso se caracterizaba. Refinería, en cambio, se caracterizaba en tener cualquier cantidad de trabajadores, quienes hacen y quienes no hacen, ¿sí? De diferentes edades. En el SOTE, en cambio, se caracterizaba porque uno hacía de todo. Yo no sé por qué ahí se manejaba de esa manera, pero así es. Entonces, las realidades son diferentes, pese a que estamos hablando de la misma empresa, Petroecuador. Entonces, ese es otro aspecto también que usted tiene que conocer para ver qué tan efectivo va a ser este documento, este plan. ¿Sí? Todo está bonito en papel, como dicen, el papel aguanta todo, pero las realidades son diferentes y nosotros tenemos que trabajar con realidades más que con el papel. Entonces, eso nada más les pongo como observación. Si es que ustedes tienen la oportunidad, que yo sé que van, luego de que egresen, luego de que ya tengan los conocimientos suficientes y tengan su propio criterio profesional,
Yo sé que van muchos de ustedes a estar trabajando en estas empresas. Entonces vayan con esta mentalidad, vayan a cambiar las cosas, ¿sí? Vayan a hacer cumplir lo que ya hay. Como les decía, el Ecuador sí tiene normativas, sí tiene documentos interesantes, sí tiene planes interesantes. Lo que pasa es que muchas veces el personal desconoce que existen estos documentos y como desconoce no los hace, no los aplica y solamente quedan en el sentido común de cada uno y a la buena voluntad de cada trabajador. Si al trabajador le dio la voluntad ahora de hacer algún trabajo, a buena hora. Si es que no, pasó un día más, ¿sí? Entonces eso es lo que les invitaría yo a que cambien, ¿sí? En sus manos están. Ustedes, no es un cliché lo que dicen que ustedes son el futuro de la patria. Sí, ustedes son el futuro. Con este conocimiento tienen que ir a cambiar muchas cosas que se está haciendo actualmente, ¿sí? Para eso están aprendiendo, para cambiar las cosas, desde el punto de vista profesional, ¿no? Listo, eso es lo que les podría yo indicar y hemos hecho un análisis medio interesante de una empresa real, de una empresa que es de conocimiento de ustedes, de algo que tienen al alcance de sus manos, se podría decir. Como siempre he dicho, Esmeraldas, yo no sé por qué no es una ciudad, una de las mejores ciudades del país. De hecho, debería ser la mejor ciudad del país. ¿Por qué? Quito y Guayaquil no tienen lo que tiene Esmeraldas. De hecho, bueno, nadie maneja plata ahorita, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y eso es algo que también tienen un poco de desconocimiento. Ah, claro. Uh-huh. No, sí, sí, he tenido la oportunidad. Uh-huh. Sí, eso es verdad. Sí. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Sí, pero veamos los recursos. O sea, eso es lo que digo. Ustedes de aquí más adelante serán empleados de estas empresas. También podrán ser políticos. No digo que no. No hay que satanizar la política. Entonces, si ustedes ya van con esta mentalidad, con esta manera diferente de ver las cosas, van a dar soluciones. Es verdad lo que usted dice. Es también mucho de la parte política. Pero lo que sí es una realidad, lo que sí es un hecho, es el potencial que tiene la ciudad. Aquí tiene 2 terminales petroleros, tiene una termoeléctrica, tiene un puerto marítimo. Dígame, comparado solamente con eso, y ojo que la refinería es la empresa más grande del Ecuador, la que mayores réditos da a todo el Ecuador, con todo ese potencial de industria que tiene, Quito no la tiene. ¿Qué hay en Quito? Como industria me refiero. No tiene. Guayaquil, bueno, Guayaquil tiene su puerto, sí, pero y hasta ahí llegó. Esmeraldas tiene una gran infraestructura. ¿Qué debería significarle a Esmeraldas estar rodeado de toda esa industria? De que en primer lugar aquí debería haber la mejor universidad referente a petróleos. Y no la hay. Creo que la facultad más reconocida o la universidad más reconocida en lo que es el área de petróleos está en Quito. La Politécnica Nacional creo que es la mejorcita de lo que es petróleos en el Ecuador. Y está en Quito. Y en Quito ni siquiera pueden tocar el crudo. Ustedes váyanse aquí 5 minutos, están en refinería, menos. Están en refinería
o están en el terminal Balao y pueden meter la mano en el crudo. En Quito no tienen. Y sin embargo, la educación allá es de primera en cuanto al área petrolera. ¿Por qué no eso en Esmeraldas? ¿Por qué no les acabo de decir que estas empresas solamente pueden hacer el trabajo sobre el giro específico para los que son, que en este caso es petróleo? ¿Quiénes les dan mantenimiento a los vehículos? ¿Quiénes hacen mantenimiento de los aires acondicionados? ¿Quiénes hacen mantenimiento de los motores eléctricos? No son empresas de esmeraldeñas, son empresas de afuera. ¿Por qué los contratistas no son esmeraldeños? Sabiendo que hay un montón trabajos, mejor dicho, un montón servicios adicionales que requieren estas empresas para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, eso es algo que desde el año 2003 que vine yo para acá Esmeraldas, siempre me preguntaba, ¿por qué Esmeraldas no tiene lo mejor? Siempre me preguntaba eso, tomando en cuenta toda la empresa que tiene y la importancia de las empresas. Tienen la refinería, tienen el poliducto, tienen 2 terminales petroleros, 2 oleoductos, tienen el puerto marítimo. Y para rematar, tienen el turismo. Para rematar. Imagínense eso. Imagínense si todo eso tuviera Quito, Guayaquil o cualquier otra ciudad. Es verdad lo que dice el compañero. Tiene mucho que ver la parte política, sí. Yo sé que muchos de ustedes serán políticos en el futuro. Vayan a cambiar esa situación. Tienen todo para ser la mejor ciudad. Claro. Por eso, cuando usted vaya de asambleísta, cambie eso. No, está bien. Sí, es verdad. Esa es una verdad. ¿Sí? Y no solamente la política, ya eso se está arraigando en las empresas también, se está arraigando en todo lado. Y eso es lo que debemos ir cortando. La corrupción se está metiendo en todo. Ustedes pueden decirme, el simple hecho de copiar en un examen o de hacer trampa, lo que también es corrupción. Y eso lo tenemos en la educación también. ¿Sí? Entonces estamos viéndole la corrupción como algo normal, y eso es el mayor error que nosotros podemos hacer, el mayor error que nosotros podemos cometer, creer que es algo normal. No, no es normal. Sí da un poquito de, ¿qué sería? De rechazo, por decir algo en palabras bonitas, saber que, por ejemplo, los implicados en casos de corrupción están apelando, pero no apelan diciendo, no, yo no robé. Apelan sus juicios diciendo, no, están malinterpretando la ley. Imagínense, quieren obtener su libertad en teoría con el argumento de que están malinterpretando. Diferente sería que argumenten, no, vea, aquí está, yo nunca robé. No, no le están diciendo que no robó. Están tratando de salvarse utilizando otros medios. Entonces sí da bastante coraje, bastante, ¿qué sería? Molestia ver ese tipo de cosas. Y lamentablemente es una realidad, ¿sí? Pero vuelvo y repito, ustedes están estudiando para cambiar eso. Ese es, desde mi punto de vista, el agregado que yo siempre pongo en las asignaturas. Me pueden dar cualquier cantidad de asignaturas o de diferente tipo de asignaturas, pero esto, que es la formación ética de ustedes como profesionales, debe estar en todas las asignaturas, porque sin esta formación, sin esta, en esta, ¿qué sería? Análisis de las cosas, y más que nada que usted tenga un otro criterio completamente diferente, eso es lo que también le hace profesional, ¿sí? Y eso es lo que todos debemos tratar de también formarles a ustedes.
Entonces, yo sé que van a tener oportunidades, en la política van a tener oportunidades, en estas empresas, entonces vayan con ese conocimiento y vayan ustedes a hacer el cambio, nadie más puede hacerlo, ¿sí? Vayan a eliminar esa parte de corrupción. Com sí, es verdad, pero póngalo desde, hay dos cosas, o tiene padrinos o es un buen profesional. Como les decía, en Petroecuador cojo una muestra de 4, uno realmente sí trabaja. Y más que seguro que ese uno no tiene padrinos. Uh -huh. Uh -huh. Claro, bueno, eso también es otra realidad en estas empresas, ¿no? Hacen esos concursos para formalizar a la gente que ya está trabajando ahí mismo, porque hay muchos trabajadores, como quien dice, subrogando o reemplazando. Sí, eso sí es verdad. Pero si usted es un buen profesional, un buen trabajador, en algún momento usted téngalo por seguro que va a tener su oportunidad. Pero cuando tenga la oportunidad, trate de cambiar las cosas. Es lo único que le puedo recomendar. Ujú. Sí, de ahí es verdad. O sea, las palancas, ustedes saben, eso funciona en todo lado. Pero también el ser un buen profesional, hasta cierto punto. ¿Sí? Porque de ahí cuando usted ingresa y trata de, o ya está en instancias superiores, en instancias de jefaturas, y tratan de meterle en los grupos de corrupción, en donde ahí a usted le hacen pensar, como decía la compañera, hay que tener carácter y hay que saber llevar ese tipo de cosas. Sí, yo muchas cosas les explico de experiencias vividas personales. Sí, yo sí trabajé en la empresa. Como todo profesional, uno va escalando dentro de la empresa hasta que llega a los puntos donde ya le tratan de involucrar en cosas de corrupción. Y ahí depende de la moral que usted maneje. Si usted es fácil, de moral fácil o barata, por decirlo de alguna manera, usted va a formar parte de ese círculo de corrupción. Pero si es que no, si es que usted tiene una buena moral, una moral alta, en la que prevalece más su ejemplo, el ejemplo que le va a dar a su familia, el ejemplo que le va a dar a sus hijos, entonces no se va a conformar con formar parte de ese círculo. Claro que eso no le gusta para nada a la empresa y lo que la empresa le hace es decirle gracias, pero en todo caso uno está aquí, puede mirar a todo el mundo a la frente, con la frente en alto, sin ningún tipo de reclamación de que le tachen a usted de corrupto, que es lo mejor que usted puede tener. ¿Sí? Entonces, ya depende de usted. Como decía la compañera, hay que tener carácter, hay que tener una cierta madurez en las cosas para no dejarse convencer y que no se apoderen de su moral, no se apoderen de usted. ¿Sí? Eso les podría decir a este respecto. Pero sí, ustedes van a tener la posibilidad, cámbienlo, ¿sí? Cámbienlo. Vuelvo y repito, Esmeraldas tiene muchas cosas buenas, debería ser una de las mejores. ¿Ya? Mm, ujú.
Ya. Ujú, ya. Mm, chus, claro. No, sí. No digo que sea fácil. Sí, es verdad. Es bien difícil porque más que nada hay que, si bien es cierto, existe este tipo de personas que ya cambiarles a ellos sería imposible. Lo que se podría hacer es trabajar en el resto de la gente, en el resto de la población. Y justamente para eso es la educación. Yo creo que ese es el otro sentido. El uno es el conocimiento y el conocimiento le da otra manera de pensar. Ese debería ser el motivo principal de la educación, ¿sí? No solamente saber sumar, restar, escribir, leer, no, pensar. Pensar y pensar qué es bueno y qué es malo. Ujú. Sí, así es. Sí, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, bueno, ustedes ya mi deseo sería ese, que vayan con otra perspectiva, con otro, yo sé que es difícil, no le estoy diciendo que es fácil, eh, lo digo por experiencia, ¿sí? Pero usted va a ver lo gratificante en usted y va a ver lo gratificante en su familia, en sus hijos, en los que vienen tras suyo, ¿sí? Porque es verdad, nosotros no vamos a ver un cambio. Nosotros ya hemos crecido en un mundo corrupto y creo que moriremos viendo todavía corrupción. Lo que hacemos es por los que están atrás de nosotros. Ellos verán el cambio, ¿sí? Entonces ellos van a ver una situación diferente. Yo siempre pongo el ejemplo de la situación eléctrica en el Ecuador. No sé si ustedes se acuerdan, en la década de los 80s, 90s, a nosotros nos tocaba rezar para que llueva allá por la Josefina y poder tener energía eléctrica. Esa era una realidad en esa época. No sé si ustedes se acuerdan, ustedes son jóvenes. Pero esa era una realidad. Solamente teníamos paute y si no había el suficiente nivel de agua, simplemente no teníamos electricidad. Incluso ahí en la época de la presidencia de Sixto Durán Ballén se dio el lujo de bajar una hora para ganar un poco de la luz natural. ¿Sí? Él se dio la hora de Sixto que se le conocía, bajó una hora. O sea, en los relojes marcaban las 6 de la mañana y realmente era las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para tratar de ganar una hora de la luz del sol. Esa era la realidad en esa época. Ahora la generación de acá ni siquiera se acuerda quién es Sixto Durán Ballén. ¿Sí? Entonces, como ven, el cambio es generacional. Nosotros de pronto no vamos a ver el cambio, pero nuestros hijos sí. Entonces, eso es lo que les puedo yo comentar. Y creo que es todo por lo de esta asignatura. Bueno, en todo caso, les agradezco, espero que les haya servido todo lo que se ha visto en esta asignatura, que sea de provecho, que más que nada quede algo del conocimiento en ustedes y cuando tengan la oportunidad que puedan aplicar. Ese es el deseo sincero de mi parte hacia ustedes. Les deseo todo el éxito para que puedan culminar este periodo sin ningún inconveniente. Esta prácticamente es la última clase ya. El próximo día jueves tendrán el examen del segundo parcial.
Y listo, se daría por concluida esta asignatura. Entonces, de mi parte ha sido un gusto. Espero que les haya sido de provecho también para ustedes la asignatura, el conocimiento impartido, las experiencias impartidas, que creo que también es un factor importante, porque no todas las cosas están en los libros, no todas las cosas están en la teoría. Hay muchas cosas que están en la vivencia, en la práctica, y de alguna u otra manera he tratado yo de también transmitirles esas vivencias reales hacia ustedes, ¿sí? Entonces, por ese lado espero que les haya sido de provecho y traten de entregar, cumplir lo poco que les falta de notas para que no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? Si no tienen alguna otra pregunta, perdón, sí, ya, ¿qué pasó con usted? Ya, a ver, a ver, hoy día es bien, ya, hasta hoy 10 de la noche, a las 10 de la noche bloqueo todo ya, foros y tareas. Sí, trate de subir, por favor. Tienen todo el día de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, me quedaría solamente con Evelyn Guagua, que es quien va a rendir la prueba. Sí, me quedaría solamente con ella para que rinda la prueba, si no hay más preguntas del resto de compañeros. Sí, no, no hay más preguntas. No, listo. Entonces, jóvenes, ha sido un gusto. Tengan buena tarde. No se olviden de la socialización que va a haber a las 4 de la tarde. Sí, participen de la socialización. Y me quedo solamente con la compañera Guagua Evelyn para que pueda rendir su prueba. Listo. A ver, ahora sí necesito que se conecte con su cámara, mi estimada Evelyn. Ya listo, ya le voy a habilitar. A ver, es la prueba. A ver, ahora estamos en 11, ¿no? 11 de septiembre. 11 de septiembre, 3 y 25, 30, 15 y 40. Listo, a las 15 y 40 se le termina el tiempo. Tiene desde este momento para rendir la prueba. No, no me apague la cámara. Ingresa nomás al aula virtual. Ah, ya, dele porque está ya contra el tiempo. Verá, 3 y 40 se le detiene.
¿Me confirma si pudo ingresar a la prueba? Ah, ya, perfecto. Sí, siga nomás.
Ya terminó. Listo, entonces. Ya, a partir de las 15:40, ahí en el aula virtual mismo le arrojaría la nota. Sí, en este momento usted no va a poder ver la nota porque estaba planificada hasta las 3:40, falta 7 minutos todavía. Sí. Ok, listo, que tenga buena tarde, pase bien.